El niño escuchó a los empleados hablar en árabe y alertó al magnate que no bebiera el vino. No olvides comentar desde qué ciudad nos estás viendo. La noche avanzaba con la elegancia del salón privado, cuando el influyente empresario, recién llegado de una cena que sellaría acuerdos millonarios, fue interrumpido por una voz infantil, pero decidida. Frente a él, un niño de no más de 10 años lo observaba con una gravedad inquietante. Ellos dijeron que tu copa está envenenada, murmuró en un español pausado con la mirada fija en las suyas. El hombre arqueó las cejas acercándose a él con desconfianza. Detrás, 4 de sus empleados de confianza hablaban en tono bajo, aparentemente tranquilos, pero el joven insistía con una certeza que helaba la sangre. ¿Qué has dicho?, preguntó el magnate intentando ocultar su inquietud. El muchacho cerró sus manos con fuerza y repitió, esta vez con autoridad, yo lo escuché. Conversaban en árabe. Dijeron que tu vino está contaminado, que cuando lo pruebes. El silencio entre ambos se volvió denso. El magnate conocía árabe básico por negocios en el Golfo, pero jamás hubiera imaginado que un niño desconocido pudiera comprender conversaciones que él mismo apenas interpretaría. Lo observó con una mezcla de recelo y admiración, porque sus ojos no mostraban temor, sino la determinación de alguien que dice la verdad. ¿Cómo conoces el árabe?, preguntó él bajando ligeramente la voz. Mi abuelo me lo enseñó, respondió sin vacilar. Y ellos hablaron muy veloz, pero comprendí. Dijeron que aguardan el colapso, que luego todo será un accidente y nadie sospechará de ellos. El magnate miró disimuladamente hacia los empleados, que ahora parecían observar la entrada lateral. Su pecho se contrajo. Cada instinto de comerciante acostumbrado a engaños le advertía que no podía desestimar las palabras de ese niño. El magnate vaciló. ¿Comprendes lo que estás afirmando? Sí, él lo miró directo sin pestañear. No bebas de esa copa. El ambiente alrededor se tornó más denso. El magnate tragó con dificultad intentando conservar la calma. Llevaba décadas rodeado de empleados leales, hombres que prometían cuidarlo, pero esa advertencia lo desestabilizaba como nunca. Retrocedió un paso y con voz segura llamó a uno de sus colaboradores de confianza. Tráeme a Hassan, únicamente a él, ahora. El colaborador se retiró veloz. El magnate evitó observar a los empleados directamente, pero sentía sus miradas encima como si supieran que algo se había revelado. Se inclinó nuevamente hacia el niño. Escúchame con atención. Si lo que afirmas es verdad, estás en serio peligro. Ellos no tolerarán que alguien los delate. El niño apretó los labios. No me preocupa. Mi abuelo siempre me dijo que si podía evitar que alguien muriera debía actuar. Esas palabras lo impactaron más que cualquier recomendación de sus asesores corporativos. En ese momento, el magnate sintió que el valor de su imperio, de sus inversiones y de sus trajes exclusivos se derrumbaba ante la simple valentía de un niño. El colaborador regresó con Hassan, el único hombre en quien el magnate confiaba completamente. Le habló en voz baja, sin dejar de vigilar a los empleados. Examina la copa ahora, pero actúa como si fuera protocolo. Hassan afirmó con la cabeza y caminó hacia la mesa ubicada a escasos metros. Los empleados lo miraron nerviosos, intercambiando comentarios breves que el magnate ya no podía desatender. El pulso del empresario se aceleró. Algo estaba por detonarse, literal o metafóricamente. El niño se agarró de su manga y por primera vez en muchos años, aquel hombre acostumbrado a controlar imperios enteros, a doblegar competidores en negociaciones brutales, sintió terror genuino. De repente, uno de los empleados se adelantó forzando una sonrisa. Señor, la copa está lista. Debemos continuar ya. No es prudente retrasarnos aquí. El magnate respiró profundo. Su atención alternaba entre el niño que no soltaba su manga y los empleados que lo presionaban. No podía verificar nada todavía, pero si cometía un error, quizás sería el definitivo. Y justo en ese instante, Hassan levantó la mano desde la mesa con un gesto preocupante que solo él comprendió. La tensión se volvió asfixiante. El magnate sintió como su garganta se apretaba. Los empleados se voltearon abruptamente hacia Hassan y el niño jaló de su brazo con angustia. El destino estaba a punto de resolverse. Si la historia te está cautivando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Los empleados comenzaron a avanzar hacia la mesa intentando obstaculizar la visión.
El magnate comprendió inmediatamente que algo se confirmaba. El aire se cargó de tensión, como si todos supieran que el próximo movimiento podía costarles la existencia. Y mientras el niño lo miraba con los ojos muy abiertos, él entendió que no había retorno posible. La primera parte concluye aquí. Con el peso de una verdad perturbadora, alguien dentro de su propio círculo quería verlo eliminado y la única persona que se lo había revelado era un niño. El magnate no apartó la mirada de los empleados que se aproximaban a la mesa. Su respiración era lenta, controlada, pero dentro de él el corazón latía con furia. El niño seguía aferrado a su manga temblando, aunque sus ojos reflejaban la misma determinación que cuando lo alertó. Hassan elevó la voz, fuerte y nítida para que todos oyeran. «Señor, no se acerque, hay una sustancia tóxica en el líquido». El silencio se rompió. Los empleados se miraron entre sí y uno de ellos dio un paso adelante intentando sonreír. «Debe ser un malentendido, jefe. Lo verificamos todo». El magnate lo confrontó con una severidad que no había empleado en años. «Entonces, explícame por qué Hassan, el único hombre en quien confío, me dice lo opuesto». La tensión era insufrible. El niño respiraba agitado y en ese instante el magnate comprendió que ese pequeño le había salvado la existencia. Sus propios empleados habían planeado su muerte. De pronto, uno de ellos intentó moverse hacia el bolsillo, pero el magnate levantó la mano. «Ni lo pienses. Aquí termina su farsa». Alrededor, el personal del salón ya empezaba a percibir la situación extraña. Varias miradas se posaron en el grupo. Los traidores entendieron que habían perdido el dominio. Uno de ellos murmuró en árabe con ira contenida. El niño, sin dudar, tradujo en voz alta. «Dice que no importa, que tarde o temprano alguien te alcanzará». El magnate lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Ese niño se había convertido en su único aliado en medio de la traición. «Tal vez», respondió él en voz firme para que todos escucharan, «pero no será hoy». En segundos, agentes de seguridad privada llegaron y neutralizaron a los empleados. Hubo resistencias, insultos en idiomas entremezclados, miradas de rencor, pero finalmente fueron esposados y retirados del lugar. El magnate no se movió hasta que los vio desaparecer de su vista. Solo entonces se agachó a la altura del niño con una seriedad profunda. «Me salvaste la existencia. Nunca olvidaré lo que hiciste». Él lo miró con un atisbo de timidez, como si por primera vez comprendiera la magnitud de lo que había sucedido. «Solo repetí lo que oí. Mi abuelo dice que silenciar algo malo es como permitir que ocurra». Las palabras lo golpearon en lo más profundo. Había pasado años rodeado de aduladores, de asesores interesados, de socios que buscaban su fortuna. Y sin embargo, fue un niño, sin esperar nada a cambio, el que le había mostrado el valor de la verdad. «Tu abuelo es sabio», dijo con una sonrisa genuina, «algo raro en él, y tú también lo eres». Un vehículo diferente fue preparado rápidamente. Antes de entrar, el magnate tomó un momento para observarlo. Sabía que ese pequeño había cambiado no solo su noche, sino la manera en que vería el mundo. «Escucha, quiero que sepas que a partir de hoy no estarás solo. Me aseguraré de que recibas todo lo que mereces, educación, protección y sobre todo que nunca tengas que callar lo que sabes». El niño no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con un destello de alivio. Finalmente asintió. El magnate subió al vehículo, pero antes de cerrar la puerta volvió a verlo. Aquella imagen quedó grabada en su memoria, un niño con camisa azul, firme como una roca frente a la adversidad. Mientras el auto avanzaba, reflexionó en silencio. Su riqueza, sus corporaciones, sus contactos, todo podía desaparecer en segundos si no aprendía a reconocer la verdad, aunque viniera de la voz más inesperada. Y allí, con el ruido de la ciudad al fondo, comprendió la lección más poderosa que jamás había recibido. La valentía no depende de la edad ni del poder, sino de la capacidad de hablar cuando otros callan. Nunca supo si esa conspiración era parte de algo más grande, pero entendió que su destino había cambiado por la intervención de alguien tan pequeño como un niño. La vida le había mostrado que la fortuna puede comprarse, pero la lealtad verdadera aparece donde menos se espera. Conmovido, cerró los ojos un instante y pensó, jamás subestimaré la voz de los inocentes, porque a veces ellos ven lo que los adultos nos negamos a aceptar. El eco de esa enseñanza lo acompañaría siempre. Y mientras el niño regresaba junto a su abuelo esa noche,
Ninguno de los dos sabía que el mundo entero se detendría al escuchar su historia. Nunca sabes quién puede salvarte ni de dónde llegará la verdad. Pero cuando aparece, solo queda honrarla y recordarla para siempre.